Okay, we're ready to go. So I welcome you to the third day of the 6th edition of CITAC. Today's topic is what remains to be done, and I will speed right in because we have quite a number of speakers and we don't want to go over time. Today's moderator is Osvaldo Sanchez. Osvaldo Sanchez basically was very much behind the topic of this theme, also coming back after a few years and dealing here with an institution and also the advisory team of the CITAC. We debated the topics that are really crucial at this moment. So Osvaldo will say a number of that. What led us to do that. Osvaldo is currently the director of the Museo Arte Moderna in Mexico City. He has been before the last years the artistic director of Insight 2005 in San Diego and Tijuana. And as you all know, he directed before the Museo Tamayo and before the Museo Carriojil, and has been, I think, very crucial also to how in Mexico City one deals with institutions. So welcome back to all of you, and let's hope we have a very good day. Yes. Sí, buenos días. A veces cuando uno asiste como parte de la audiencia o de un panel de discusión en torno a temas como la nostalgia por el viejo Estado protector, el Estado mecenas de la cultura, versus la creciente comercialización de los valores sociales, la capitalización de las dinámicas de intercambio, uno queda a veces con la impresión en estas discusiones de estar entrampado en múltiples ficciones excluyentes, en la satanización de toda posibilidad de negociación y de alianza, a veces incluso de una manera muy esquizofrénica en relación a nuestros propios desempeños cotidianos. Yo quiero aprovechar mis agradecimientos para aterrizar un poco el estado real de estas tensiones y celebrar la posibilidad de seguir creando alianzas, y por ello quiero agradecer a Aimé Servitje por muchas cosas, pero también por su dinero, por ser parte de la iniciativa privada, por hacer posible materialmente este evento, así como agradecer a UTE, quien con su consistencia ética, con su compromiso político, ha permitido que coincidamos aquí hoy para discutir qué queda por hacer. Vamos a comenzar con una conferencia magistral de John Beverly, también bajo el marco de esta pregunta: ¿qué queda por hacer? Uno diría que queda todo por hacer. Lo que queda por hacer no solo ha disculpado la desmesura utópica a través de la historia, sino que también explica la razón de ser de toda institución pública. Nos obliga a pensar en la estructura, desde donde nos articulamos, desde donde se teje un proyecto social, desde donde realmente iniciamos un proceso grupal a través del cual nos revelamos a nosotros mismos quiénes somos. Las mesas anteriores, tanto de ayer como de antier, han ido abriendo la pregunta hacia cuál es el mandato de las instituciones privadas y públicas, simbólicas o de membresía, a través de las cuales somos vistos, nos vemos a nosotros mismos y a veces también no somos vistos. En el contexto de México... Ay, Dios mío, a ver cómo leo. No voy a poder leer ahí. A ver, así. Igual sí. En el contexto de México, la institución pública, y nos vamos a referir, sobre todo a la institución pública cultural, más que nada como por clemencia hacia nosotros mismos, la institución pública encarna el descrédito y la crisis estructural de un Estado con dificultades para reinventarse a sí mismo. Un Estado colapsado por su retórica administrativa y por la herencia oscura de enormes prebendas sindicales. Sin embargo, paradójicamente, el mismo Estado, ese Estado, funge públicamente, incluso de manera real, como el último reducto de una cultura humanista erosionada por el predominio en todos los ámbitos de la producción cultural de la lógica especulativa del capital y de la acumulación sin fin. Entonces, ¿qué queda por hacer? ¿Qué es posible hacer en un país como México, con tantos nombres en la lista Forbes,
donde, sin embargo, nunca vemos más de 3 o 4 logos corporativos apoyando ningún evento cultural. ¿Qué hacemos en un país donde las corporaciones ven la cultura no como un terreno para el ejercicio de la filantropía, o al menos fingir cierta responsabilidad social, sino que la propia indigencia en que ha operado por décadas el sector cultural les permite convertir a un proyecto en su mejor estrategia de mercadotecnia y de gratificación a un consumidor desprotegido, domesticado por la ansiedad de estatus? No creo que haya pasado mucho tiempo desde que recuerdo muchos colegas muy ufanos de decir, no, yo no trabajo para una institución pública, supuestamente como una especie de crédito político. Sin embargo, bueno, como sabemos, eso no implica necesariamente que no vivan de los impuestos de los demás contribuyentes, pero sí explica un poco la tensión entre qué es trabajar para una institución pública en México y en qué situación estamos entrampados entre la inmovilidad de un Estado ineficiente y la avaricia de un ejercicio filantrópico generalmente dirigido a la exaltación del consumo. Para quienes trabajamos en una institución pública cultural en México, con cierto ánimo de compromiso, muchos intuyen o saben que su labor no está dirigida a escenificar desde la estética el simulacro de la armonía social, sino para muchos, y para mí en lo personal, está claro que la institución pública ha de ser entendida y asumida como un espacio de conflicto, pero también como una plataforma de sanación. Implica, más que ilustrar brillantes discursos críticos, quizá actuar al seno de las circunstancias cotidianas, con modestia, con mucha especificidad, potenciando lo que podríamos llamar pequeños sucesos emancipatorios. La institución cultural pública, para sobrevivir, no ya como un escaparate de consumo, ha de ser convertida por cada uno de nosotros en un permanente evento emancipatorio. Pero ¿cómo acrecentar la permeabilidad de las instituciones públicas? ¿Cómo acrecentar las capacidades osmóticas de muchas acciones políticas individuales o de grupo a fin de oxigenar y revertir la creciente entropía de los viejos modelos de pertenencia en favor de un paradigma de sustentabilidad social? Eso es parte de la pregunta que nos queda por hacer. Quiero darle la bienvenida a la conferencia magistral de John Beverly. John Beverly, como muchos saben, es un académico importante, un latinoamericanista muy prestigiado, profesor de la Universidad de Pittsburgh. Ha publicado varios libros claves, voy a mencionar realmente pocos. En principio, del 1992 al 2002, John Beverly ha sido coordinador del Grupo de Estudios Latinoamericanos Subalternos y sus publicaciones más recientes son ¿cómo se traduce en inglés? Lo subalterno y la representación, ¿verdad? Subalternidad y representación. Subalternidad y representación es que está en inglés aquí. El año 99, con una versión muy reciente en español, y ha publicado también Testimonio on the Politics of Truth del año 2004 y hace un nuevo Latinoamericanismo, que es un libro en próxima aparición. Esperamos que este año. Queremos dar la bienvenida a John Beverly. Muchas gracias. Gracias, Osvaldo. ¿Se me oye bien? Ya. ¿Se oye? Sí, demasiado alto. Más alto. Ok. Agradezco a Ute Bauer y CITAC esta invitación inesperada realmente, porque vengo del campo de la literatura, no tengo absolutamente nada que ver con el campo del arte, pero son intereses cruzados quizá, pero sobre todo porque me permite reconectar con un país que fue en una época muy querida para mí, que es México. No he vuelto a México en 15 años, creo, y entonces es un honor para mí estar de nuevo. En una ponencia sumamente estimulante aquí hace
2 días. Oliver Marchant nos habló de la necesidad del curador del Museo de Arte de, en cierto sentido, estructurar un conflicto en su exposición para proyectar esa exposición a la esfera pública. Veo mi tarea aquí hoy, entonces, un poco como la de sembrar un conflicto entre nosotros, porque creo que lo que tengo que decir nos va a dividir, o espero que nos va a dividir. En esto muchos de ustedes pueden sospechar quizá una estrategia típicamente gringa, y estoy hablando como gringo, ¿no?, que es la de sembrar confusión y división entre un público latinoamericano y después presentarse como la solución a esa división. Pero hablando un poco más en serio, también esta estrategia es una manera de respetar el sitio desde donde hablo, que ha sido un centro de contienda cultural, no solo en el 68, sino milenaria, ¿no? En ese sentido, yo recuerdo perfectamente bien, como si fuera ayer, ¿no?, que era estudiante graduado en la Universidad de California en San Diego en 68, y recuerdo que venían en el otoño del 68 estudiantes de aquí, del Tlatelolco, para contarnos de lo que había pasado, del masacre, ¿no?, testimonios vivenciales de estudiantes como nosotros que llegaban en ese momento. Entonces, en cierto sentido, quiero conmemorar en lo que tengo que decir ese hecho de mi propia memoria como persona y como académico. Ante el espectro o la esperanza, depende del punto de vista de uno de los nuevos gobiernos de izquierda en América Latina, se habla mucho estos días del retorno de lo político, conjuntamente de la necesidad de un cambio de paradigmas que pone nuevamente el énfasis en el Estado en vez de la sociedad civil o los movimientos sociales. Esto es en parte porque en algunos casos, como Bolivia o Venezuela, por ejemplo, y quizá como debía haber sido aquí, los movimientos sociales se han vuelto el Estado o se están prestando a proyectos políticos para ganar el Estado. Pero este retorno de lo político también trae en su séquela una serie de nuevas preguntas e incertidumbres. Entre ellas quiero sugerir aquí que en la actualidad se está produciendo algo parecido a un giro neoconservador en la crítica artística y cultural latinoamericana. Un giro que busca intervenir en esta nueva coyuntura política. Este giro es doblemente paradójico, primero porque ocurre en el contexto del resurgimiento de la izquierda latinoamericana, o quizá más correctamente de las izquierdas latinoamericanas, y segundo porque se manifiesta principalmente desde la izquierda. La pregunta subyacente que se conecta entonces con el tema del CITAC es, por lo tanto, sobre la naturaleza de lo que se ha entendido convencionalmente como la izquierda en América Latina y un país como México. En otras palabras, la izquierda tradicional, o una parte significativa de ella, ¿sigue siendo la izquierda o se ha vuelto una especie de nueva derecha? Esta pregunta sugiere a la vez otra, más afín a los intereses particulares de esta reunión. Tradicionalmente se ha pensado una relación, si no de identidad, sino de cierta sintonía entre el vanguardismo estético y la política de izquierda.
Herbert Marcuse, que era precisamente mi profesor en 68 en la Universidad de California, lo puso así en un texto fundacional de los 60, La dimensión estética. Decía Marcuse: la lógica interna de la obra de arte termina en la emergencia de otra racionalidad, otra sensibilidad, que desafían la racionalidad y la sensibilidad incorporadas en las instituciones sociales dominantes. Fin de cita. Cito también en el mismo sentido, con una variante interesante, una propuesta de artistas argentinos de 1968. El futuro del arte no es en la creación de las obras, sino en la definición de nuevos conceptos de vida. ¿Qué pasa entonces cuando, como ocurre en lo que voy a tratar de definir como el giro neoconservador, el argumento de lo estético, de la dimensión emancipadora del arte, se pone en contra de lo que se entiende convencionalmente como la izquierda, es decir, la forma política de emancipación? Para comenzar mi respuesta, creo que sería útil hacer una distinción banal, pero quizá necesaria, entre neoconservadurismo y neoliberalismo, ya que estas posiciones a menudo se desdibujan en formas concretas de hegemonía reaccionaria, como el actual gobierno en México o el régimen de Bush en Estados Unidos. Los neoliberales creen en la eficacia del mercado libre y en un modelo utilitario de agencia humana basada en la idea de maximación de ganancia y minimización de pérdida. En teoría, el neoliberalismo no propone otra jerarquía de valor a priori más que el principio del deseo de consumidor en sí y la efectividad del mercado libre y la democracia formal como mecanismos para ejercitar la libertad de elección. De esta perspectiva, da lo mismo si uno prefiere la cultura popular a la alta cultura, las telenovelas a sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz, por decirlo de cierta manera. Esta desjerarquización implícita en la teoría y política neoliberal entraña un fuerte desafío a la autoridad de las élites intelectuales y artísticas tradicionales para determinar los estándares de valor cultural. Permite en particular, y este es un campo en que yo he tenido mucho involucramiento, cierta convergencia entre el proyecto de los llamados estudios culturales y la hegemonía neoliberal, sobre todo en relación a los temas del mercado y la sociedad civil. Creo que esto es más o menos lo que expresa la famosa consigna de Néstor García Canclini: el consumo también sirve para pensar. Es decir, nos podemos ejercer políticamente a través del mercado, ¿no? Cito a Canclini como la figura más representativa, quizá, del proyecto de los estudios culturales latinoamericanos. Por contraste, los neoconservadores sí creen que hay una jerarquía de valor epistemológico, estético y moral imbuido en la civilización occidental y en las prácticas artísticas y las disciplinas académicas. Una jerarquía que piensan es importante defender e imponer, pedagógica y críticamente. Este papel requiere la autoridad y el trabajo del intelectual tradicional en el sentido que Gramsci dio a ese concepto, es decir, el intelectual que habla en nombre de lo universal y que opera a través de la religión o el mundo del arte y la cultura, la universidad y el debate de las ideas de la esfera pública.
Los neoconservadores favorecen las humanidades, especialmente el arte, la filosofía y la literatura, mientras, como se sabe, la economía es, por contraste, la disciplina modelo para los neoliberales. En este sentido, el texto neoconservador paradigmático podría ser un libro de más o menos mitades de los 70, un libro muy importante en Estados Unidos, que se llama Las contradicciones culturales del capitalismo, del sociólogo Daniel Bell. En este libro famoso, entre otras cosas, la base de la del famoso ensayo de definición del postmodernismo en el ensayo de Frederick Jameson, Bell identifica la creciente escisión entre el sujeto altamente ediparizado y autodisciplinario necesario para la producción capitalista y el sujeto narcisista y hedonista inducido por la cultura de consumo capitalista. Esta distinción, es decir, el sujeto disciplinado que es productivo económicamente y el sujeto narcisista que necesita consumir constantemente, fue para Bell equivalente a la distinción entre regímenes culturales, usando sus propias palabras, modernos y postmodernos. Y le permitió decir a Bell que en política económica él era liberal, pero que en materias culturales él era conservador. Con afán ilustrativo podríamos decir que en un contexto latinoamericano, los Vargas Llosa, padre e hijo, los llamados escritores Macondo o Manifiesto Crack, el historiador mexicano Enrique Krause, o el auge mismo de los estudios culturales en las últimas décadas, constituyen una aceptación implícita o explícita de una posición neoliberal. Pero esas tendencias son algo diferente de lo que yo entiendo por el giro neoconservador. En cierto sentido, el giro neoconservador está dirigido contra esas tendencias de la teoría y producción cultural que tendían a dominar la escena latinoamericana en el periodo anterior. Usando una conocida distinción de Raymond Williams, podríamos decir que el neoliberalismo es la tendencia residual y que el neoconservadurismo es, por contraste, o está tratando de ser, la tendencia emergente en la crítica cultural en América Latina. Y surge precisamente en un momento en que el neoliberalismo está perdiendo en alguna medida su hegemonía como ideología entre ciertos sectores de la burguesía local y global y de las clases profesionales, incluyendo el mundo del arte, es decir, incluyendo a nosotros. Quiero recordar brevemente en este contexto el vínculo paradójico entre la teoría estética vanguardista, concretamente aquella desarrollada por Adorno y la Escuela de Frankfurt, y el giro neoconservador en los Estados Unidos, que funciona para mí un poco como el modelo de lo que está pasando en América Latina hoy día. El neoconservadurismo, como ustedes saben, termina en la Casa Blanca con los asesores de Bush que impulsaron, entre otras cosas, la guerra de Irak. Esos son lo que llamamos en Estados Unidos los neocons, ¿no? Pero en una historia menos conocida, comienza en el terreno de la crítica del arte a finales de los 60 y en la bohemia liberal de Nueva York. Si figuras como Marcuse, que cité antes, representaron una articulación de la crítica cultural de la Escuela de Frankfurt, consonante con el surgimiento de la llamada Nueva Izquierda en la década de los 60, y confieso ser producto de esa Nueva Izquierda, también hubo una elaboración culturalmente y políticamente más conservadora
de la estética frankfurtiana, que se produjo especialmente al interior de un grupo crítico informal llamado los New York Intellectuals, los intelectuales de Nueva York, en general de orientación trotskista, liberal o socialdemócrata, como el mismo Bell, que se relacionaron con algunas de las figuras en la escuela de Frankfurt durante, sobre todo Adorno, durante su exilio en los Estados Unidos. Las manifestaciones más tempranas del neoconservadurismo en los Estados Unidos entonces aparecen a comienzos de los 70 en la obra de críticos afiliados a ese grupo de los New York Intellectuals, como Clement Greenberg o Hilton Kramer, como una reacción contra la contracultura y el arte pop de los 60 y una defensa de lo que se llamaba en Estados Unidos el high modernism, el modernismo alto, ¿no? Es decir, el canon vanguardista moderno que va para ellos más o menos de Picasso a la pintura del expresionismo abstracto, que era para ellos un poco la culminación del arte moderno, ¿no? Sugiero que esta inesperada conexión entre la escuela de Frankfurt, o más ampliamente la llamada crítica cultural, y el neoconservadurismo en Estados Unidos, guarda también cierta relación con el giro latinoamericano. Este nexo entre neoconservadurismo que da el caso norteamericano político, la defensa de un vanguardismo estético y la crítica a la sociedad de consumo capitalista, permite que el giro neoconservador pueda presentarse a sí mismo no solo como una posición que viene desde la izquierda, sino también en cierto sentido como una defensa de la izquierda contra lo que se percibe como un relativismo postmodernista light, y los efectos nocivos, los supuestos efectos nocivos de la cultura de masas. Pero con consecuencias políticas, a mi modo de ver, posiblemente negativas para la izquierda, como pasó en el caso de Estados Unidos. En los años 70, en mi país, el giro neoconservador llegó a dividir tanto a la izquierda como al Partido Demócrata, muchas veces sobre líneas raciales, inhibiendo así la gran promesa de los 60, que era la formación de un nuevo bloque histórico, popular democrático, plurirracial y pluriclasista en la cultura política norteamericana. En este sentido, allanó el camino para la restauración conservadora de los 80, bajo el cual todavía padecemos en mi país. Si mi diagnóstico de un giro neoconservador en la crítica latinoamericana es correcto, y enfatizo su carácter tentativo, mi temor es que actúe también como inhibidor o límite a los objetivos y posibilidades de la izquierda y el pensamiento y el arte progresista latinoamericano en el periodo venidero. No tengo tiempo para discutir casos particulares. Por supuesto, existen variantes en lo que quiero llamar el giro neoconservador en cada país de América Latina, incluyendo a Cuba. Pero para los propósitos de esta presentación podría sugerir quizá que un texto accesible y pertinente para ustedes podría ser quizá el libro de 2005 de la escritora argentina Beatriz Sarbo sobre la cuestión de testimonio, tiempo pasado, cultura de la memoria y giro subjetivo. No conozco bien la escena mexicana actual, pero me atrevería, es un poco riesgoso, pero ustedes me pueden corregir o criticar en la discusión, que hay elementos de lo que yo llamo el giro neoconservador en México, en la obra de un escritor como Héctor Aguilar Camín y quizá en Monsiváis. No el Monsiváis de antes, por supuesto, pero en el Monsiváis de ahora.
estoy abierto a discusión sobre esto. Lo que no dudo absolutamente, ¿no? Es que el modelo normativo del intelectual neoconservador y de una posición neoconservadora es, por supuesto, Octavio Paz. En la crítica del arte, otra vez un campo que no conozco bien, pero me parece que una posición cercana a la de Sarlo y a lo que estoy llamando el giro neoconservador en la crítica norteamericana, crítica de arte norteamericana, sería la de Mari Carmen Ramírez, la curadora del Museo de Arte Moderno en Houston. Pero aquí quizá me estoy atreviendo demasiado porque es algo de mi propio campo. En vez de discutir figuras concretas, entonces, y consciente del peligro de generalizar demasiado, porque sé que hay muchos matices aquí, voy a identificar 6 temas o líneas de preocupación entrecruzadas que a mi modo de ver caracterizan el giro neoconservador. Entonces ustedes pueden por su propia cuenta medir figuras o tomas de posición concretas en relación a esta lista, si les parece relevante. Pueden medir, por supuesto, también a sí mismos, porque el giro neoconservador no es algo completamente ajeno al mundo que representa CITAC y el público aquí presente. Es también, creo, un aspecto o un momento de nuestra propia subjetividad como estudiantes, creadores y críticos profesionalizados. Entonces, los 6 elementos, primero, y están entrecruzados, así que hay cierta repetición en esta lista. Hay un rechazo generalizado a la autoridad de la voz y la experiencia subalterna o popular, como tal. Es decir, el pueblo está, sabemos que hay desigualdad, pero la función de hablar es la función del intelectual o del artista. Relacionado con esto hay un escepticismo frente no solo a las políticas identitarias multiculturales o de mujeres o de gays o de indígenas o lo que sea, sino también a las nuevas formas y sujetos de protagonismo popular informal, como las turbas chavistas o los cocaleros de Evo Morales o los piqueteros en Argentina o los movimientos indígenas en todas partes. Para Beatriz Sarlo en Argentina, y como dije, considero a Sarlo como la figura modelo del giro neoconservador, se trata de lo que ella llama un giro subjetivo en el arte y la política. Una mala práctica cultural artística, la razón del sujeto, como la nombra Sarlo despectivamente, representada, por ejemplo, por el testimonio y otras formas de arte que derivan de la memoria, ¿no? Lleva a una mala práctica política, el neopopulismo representado por los Kirchner, Chávez, etc. Imagino que Sarlo diría algo parecido de López Obrador aquí en México. El establecimiento de una hegemonía moral, la palabra es de Sarlo, en las prácticas de arte debe ser problematizada en nombre de un sentido más vanguardista o desfamiliarizador de arte y política. Es mejor, Sarlo concluye, dejar tanto el arte como la política en manos de expertos. Relacionado con esta posición, es decir, una especie de defensa del experto, ¿no? Del expertise. En segundo lugar, contra la idea de una autoridad subalterna popular propia, se elabora una defensa del artista y el escritor crítico y de su función cívica, pedagógica.
Involucrado en esta defensa hay el autorreconocimiento de una generación de intelectuales y artistas de izquierda o liberales que asumieron riesgos considerables durante tiempos difíciles en sus respectivos países, pero que ahora están en proceso de ser desplazados por nuevas fuerzas políticas y artísticas y actores más jóvenes. En lugar de identificarse con estos nuevos actores, que muchas veces no provienen de la clase intelectual o del mundo de arte tradicional, el giro neoconservador los ve sin simpatía, como si les faltara legitimidad o como si de algún modo fueran demasiado ingenuos. Esto también recuerda un momento del giro no conservador en Estados Unidos, que también fue una pelea de generaciones, ¿no? De una generación de izquierda de los 50 contra una generación de izquierda de los 60. Tercero, a pesar del rechazo explícito o implícito de las políticas identitarias basadas en un supuesto esencialismo binario, se reafirma paradójicamente una subjetividad criolla o criolla mestiza latinoamericana contrapuesta a lo que es percibido como el carácter angloamericano de la teoría postmodernista o postcolonial o en los estudios culturales. Este énfasis en lo nuestro, una voz local, una voz latinoamericana, hace del giro neoconservador, a mi modo de ver, una variante nueva del arielismo tradicional en el discurso cultural latinoamericano. Es decir, el supuesto de que los valores y la identidad cultural de América Latina están vinculados de una manera especialmente significativa a su expresión literaria y artística. Este tema fue muy evidente, otra vez a mi modo de ver, ¿no? En el catálogo de la exposición del Museo sobre Arte Latinoamericano Moderno del Museo de Arte Moderno de Houston, organizado por Mari Carmen Ramírez, a la cual hice referencia antes, Utopías Invertidas. Es decir, para Mari Carmen. Quinto, y este quizás es un punto más arriesgoso, ¿no? pero es algo en que estoy pensando y trabajando mucho estos días. Hay un rechazo general, aunque no unánime, del proyecto de la lucha armada revolucionaria de los años 60 y 70, a favor de una posición política más cautelosa, con la advertencia de que una equivocación, la caracterización es de Sarlo, similar está en el corazón de las nuevas políticas identitarias y de empatía neopopulistas. Este rechazo conlleva una narrativa implícita, biográficamente específica, de desilusión personal, similar al modo autobiográfico de la picaresca barroca española, en que se asocia la juventud con las ilusiones del periodo revolucionario en América Latina de los años 60 y 70 y nuestra madurez con una posición más desengañada y sensata. Es decir, antes fuimos jóvenes, ahora somos padres, tenemos responsabilidades, debemos estar en el mundo de una manera más responsable, ¿no? Hasta cierto punto se podría decir que el guerrillero arrepentido, como la figura del matón en la tercera parte de la película Amores Perros, se ha vuelto una especie de pícaro contemporáneo. El pícaro siempre se arrepiente al final. Escribe su libro precisamente porque se ha arrepentido de ser pícaro y entonces entra a la ciudad letrada como escritor. Traiciona a sus compañeros y se presta a las autoridades, ¿no? Y entonces la narración de su vida es en cierto sentido ejemplar. Va a ser una lección para otros para no seguir ese mismo camino.
Sexto, en esta narrativa de desengaño está implícito el paso hacia la profesionalización y institucionalización de la generación de los 60 en América Latina. Por lo tanto, en el giro neoconservador se produce una reterritorialización y defensa de las disciplinas académicas y las jerarquías del mundo del arte, la ciencia, etc., contra los disturbios de lo que Néstor García Canclini solía llamar en una época ciencias sociales nómadas, es decir, para dar la idea de una especie de interdisciplinaridad. Disturbios, por supuesto, provocados inicialmente por esta misma generación que ahora ataca esos disturbios. En el caso de la literatura y el arte en particular, esto involucra una afirmación de un supuesto valor estético y del canon. Un canon moderno, vanguardista, por supuesto, no el canon de las oligarquías tradicionales, pero también un canon normativo, disciplinador, jerarquizador. ¿De dónde surge el impulso detrás del giro neoconservador? Me atrevo a sugerir rápidamente que en general representa un efecto superestructural de dos fenómenos relacionados con la integración de América Latina a los procesos actuales de globalización. Primero, la crisis económica, pero también de otras formas, de sectores de las clases media y alta afectadas de manera negativa por las políticas neoliberales de ajuste estructural, la reducción del apoyo estatal a la educación superior y a otras instancias culturales, a la cual hizo referencia Osvaldo, ¿no? Y a la proliferación de la cultura de masas comercializada. Segundo, el debilitamiento de la hegemonía ideológica del neoliberalismo como tal. Es decir, el neoliberalismo ya no funciona como una especie de estructura ideológica para justificar lo que está pasando. Hace falta otra ideología, ¿no? Vuelvo aquí a la distinción entre neoliberalismo y neoconservadurismo en que insistí al principio. Hoy cada vez más la ideología neoliberal es percibida por todos lados como insuficiente para garantizar la gobernabilidad. Las consecuencias de las políticas económicas neoliberales producen una crisis de legitimación tanto del Estado como de los aparatos ideológicos, incluyendo la escuela, los museos, la familia, las instituciones religiosas, el mundo de arte y cultura, el sistema tradicional de partidos políticos. La tendencia libertaria implícita en el modelo de elección racional a través del mercado no puede servir como plataforma para la imposición de una estructura normativa de valores y expectativas sobre poblaciones, no puede inspirar a poblaciones. Al mismo tiempo, la combinación de privatización y proliferación de cultura de masas desestabiliza la autoridad cultural de un sistema previo de normas, valores y jerarquías representado por los intelectuales y el arte moderno, y amenaza concretamente el bienestar económico de sectores de las clases alta y media profesional, de las cuales usualmente provienen y a las cuales representan los intelectuales y los artistas. Todos comprendemos que de cierta forma el capitalismo global todavía requiere el Estado-nación para asegurar la gobernabilidad, imponer el orden civil, proteger la inversión, la propiedad privada, etc. El giro neoconservador, en mi hipótesis, se ofrece en este sentido como una ideología de profesionalización y disciplinaridad centrada en la esfera de las humanidades y el arte, esferas que fueron especialmente desprestigiadas y perjudicadas por las reformas neoliberales en la educación. Una ideología
implementada de nuevo por y a través del Estado y los aparatos ideológicos para contrarrestar la crisis de legitimidad provocada por el neoliberalismo. Si esta hipótesis es correcta, entonces el hilo neoconservador en la crítica latinoamericana puede ser visto como un intento por parte de una intelectualidad criolla, esencialmente blanca o blanca mestiza, ladina, como se dice en Guatemala, pituca, como se dice en Perú, de clase media o clase media alta, educada y profesionalizada, de capturar o recapturar el espacio de autoridad cultural del mercado y el neoliberalismo por un lado, y por otro lado de los nuevos movimientos sociales y las nuevas formas populistas asociadas con ellas. Despliega para este fin una doble estrategia de interpelación que cruza mucho CITAC, ¿no? Porque CITAC estaría posicionado exactamente en el centro de estas contradicciones, ¿no? Primero, hace un llamado a sectores de la burguesía nacional y a las clases profesionales a crear una nueva forma de hegemonía cultural basada en el mundo de las humanidades y las artes, entendida hegemonía en el sentido de lo que Gramsci llama el liderazgo moral e intelectual de la nación. Una forma de hegemonía que incorporaría sus propios criterios disciplinarios de autoridad, profesionalismo y especialización. Segundo, al mismo tiempo hace un intento de redefinir y a la vez de confinar los proyectos emergentes de las izquierdas latinoamericanas dentro de lo que continúan siendo parámetros dominados esencialmente por los intelectuales, los artistas y las clases profesionales. En decir esto, de ningún modo intento cancelar el debate dentro de la izquierda o sobre la izquierda. Ese debate y las prácticas concretas y formas de compromiso que fluyen de ello ha estado, por supuesto, al centro de este evento. Acepto que hay mucho que criticar en el radicalismo de nuevo tipo de los movimientos sociales y en los nuevos gobiernos de centro-izquierda populista, como los nombra Ernesto Laclau. Sin embargo, me declaro partidario de esos gobiernos que representan, a mi manera de ver, una posible apertura hacia una nueva época histórica en las Américas. Uso esa palabra, las Américas, para sugerir que también representan una posibilidad para Estados Unidos. Solo hago la nota, porque nadie lo ha dicho, quizá alguien lo dijo, pero no oí, que ahora una mayoría de la población latinoamericana vive bajo regímenes de este tipo, ¿no? Desafortunadamente, no ustedes, pero aparte de ustedes, la gran mayoría de los países latinoamericanos ahora están gobernados por gobiernos de centro-izquierda de una forma u otra, ¿no? Tengo la impresión que implícita en lo que estoy llamando el giro neoconservador, hay una variante de la distinción muy generalizada en nuestro mundo, ¿no? Es el tema de infinitas charlas sobre cócteles o cenas, ¿no? Entre la distinción entre la izquierda respetable, ¿no? Y la izquierda populista. La marea populista, como suele decir José Aznar, el político español de derechas. Es decir, podemos llenar estos lugares fácilmente. Bachelet, Tabaré y Lula, si se continúa portándose bien, por un lado, contra todos los demás, especialmente Chávez. Pero también los Kirchner, esposo y esposa ahora, un blanco frecuente de la crítica de Sarlo, Evo Morales, Corea, los sandinistas, los cubanos, etc. En Chile o Brasil, la izquierda respetable está en el poder, pero en Argentina, Bolivia o Venezuela, la izquierda respetable
forma a veces parte de la oposición a los gobiernos de izquierda en el poder. Dicho aparte, para el propio Aznar, la tarea principal de la gente de bien en nuestro tiempo, es decir, de la derecha internacional, pero también es una invitación a la izquierda respetable, es detener esa marea populista. Se podría argumentar que estoy exagerando y que la operación crítica y política que estoy nombrando aquí como un giro neoconservador es algo completamente distinto del tipo de neoconservadurismo propugnado por los actuales asesores de Bush en las guerras culturales en los Estados Unidos o en la guerra actual de Irak. Más bien, esa operación crítica dice de sí misma que representa la respuesta de una izquierda ilustrada, racionalista, consecuente con sí misma, secularizada, ante la proliferación de posiciones light, postmodernistas o el neopopulismo de los medios, como lo llama Sarlo. Sin embargo, si bien mi propia posición no es completamente desinteresada, ya me he declarado producto de esa generación de los 60 que criticaron los pensadores neoconservadores norteamericanos a comienzos de los 70. No creo estar exagerando el caso. Lo que estoy tratando de hacer es captar una tendencia emergente que todavía no ha tomado total conciencia de sí misma y que como tal puede desplazarse en distintas direcciones. Creo que lo que llamo el giro neoconservador continuará presentándose como una tendencia dentro de la izquierda y la intelectualidad liberal y progresista en América Latina. Pero también es posible que si la situación política se polarice más, esta tendencia se alinee políticamente con una posición más conservadora de centro derecha o de derecha, como sucedió en el caso de los New York Intellectuals en los Estados Unidos o los llamados nuevos filósofos en Francia después de 68. Los ejemplos de Jorge Castañeda en México o Elizabeth Burgos o Teodoro Petkov era un jefe guerrillero en Venezuela, ahora está en la oposición a Chávez, en Venezuela hacen alusión a esta posible consecuencia en un contexto contemporáneo latinoamericano. Paso a una conclusión. Como he procurado sugerir aquí, una de las características del giro neoconservador en América Latina que nos afecta particularmente a nosotros aquí reunidos es hacer de la reflexión crítica sobre valor estético y práctica estética y literaria un orden crucial del pensamiento. Es decir, los neoconservadores toman en serio el arte y la literatura, no algo que sea simplemente suplementario o secundario que se va a arreglar a través del mercado. Su objetivo es vigilar las fronteras de lo que es y no es permisible dentro del ámbito de la crítica cultural latinoamericana en un momento en que muchos de sus supuestos fundamentales han sido puestos en duda interna y externamente. En su crítica del giro subjetivo en la política y el arte, a la cual hice referencia antes, Sarlo habla despectivamente de, citando a ella, una izquierda testimonial que se refugie en la reafirmación moral formal de sus valores. A esta izquierda ella opone la idea, citando de nuevo, de una izquierda política en alianza con una izquierda cultural antimimética, capaces ambas de refutar los pactos de mimesis, que son pactos de complicidad o resignación, palabras de Sarlo. Volvemos aquí en esta imagen de Sarlo a la utopía frankfurtiana y moderna vanguardista de la relación entre el arte de vanguardia y la política de izquierda.
Pero en la práctica hoy día, la posición política de Sarlo se dirige contra lo que podríamos llamar la izquierda actualmente existente en su propio país. Y los pactos de mimesis a los cuales ella hace referencia son precisamente a veces los pactos necesarios para que se produzcan nuevos sujetos políticos y nuevas formas políticas. Termino entonces con esta pregunta. ¿Es esa utopía, la utopía de Sarlo, la utopía de la integración del arte de vanguardia y la política de la izquierda, todavía nuestra utopía? Gracias. Gracias, John Beverly. Gracias por una ponencia tan intelectualmente provocadora y, como lo había prometido, muy divisoria. Y esperamos que eso sea como el estímulo para pasar ahorita a la sesión de preguntas. Les quiero pedir a cada quien que diga su nombre y algún tipo de procedencia o de adhesión, digamos, y que sean lo más breve posible al formular cada pregunta. Sí. Por allá. No hay micrófono, perdón. Ah. Mi nombre es Claudia Sandoval, vengo del Centro Cultural Tijuana y me interesa en particular ahora que está el proceso interno de los partidos en Estados Unidos, demócrata, y se da esta situación que por mucho tiempo esperaron dentro del partido tener un candidato de color y tener una mujer. Si habría algún cambio en esto que usted nos plantea en la elección de alguno de estos, o esta ya es una tendencia que como no podría cambiar a partir de una figura, o sea, a partir de una figura y lo que representa en la política y en esta visión de la izquierda. No sé si entendí totalmente la pregunta, pero en lo que podía agarrar es la cuestión de la elección actual y del significado de Obama y Hillary, ¿no? Y la posibilidad de que uno de ellos gane la presidencia de Estados Unidos. Evidentemente eso representa una especie de giro hacia esa posibilidad abierta en los 60 en Estados Unidos, pero entonces cerrada en los 70, en una especie de restauración conservadora, ¿no? Restauración es el movimiento histórico que ocurre después o en respuesta a la posibilidad de una radicalización social, y es la manera en que yo describiría lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Vivimos una restauración y quizá ya estamos llegando al límite de esa restauración, y es significativo entonces que los dos movimientos sociales más poderosos, bueno, entre los movimientos sociales más poderosos, es decir, el movimiento negro y el movimiento de las mujeres en los Estados Unidos en los años 60, estos dos nuevos candidatos representan eso. Entonces hay una especie de vuelta, ¿no?, de esa posibilidad, ¿no? Hillary no solo es mujer, es feminista, ¿no? Y una persona también con una tradición de relaciones con la izquierda, ¿no? Y Obama evidentemente es negro, ¿no? Y eso sería simplemente tener uno de ellos en la presidencia de Estados Unidos significaría una cosa nueva. Ahora bien, por otro lado, políticamente, no en la articulación de sus políticas concretas, todavía hay mucho de esta cosa neoconservadora en la cultura norteamericana, ¿no? Todavía no hemos escapado de la gravedad, ¿no?, que la
el pensamiento neoconservador ha ejercido sobre la cultura norteamericana. Entonces, las posibilidades más festivas, carnavalescas de la sociedad norteamericana, que sí se expresaban en ciertos momentos, ¿no? Porque eran solo momentos de los 60, todavía no han logrado restablecerse, ¿no? Sí. Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, el micrófono está ahí. Nada más, bueno, Cuauhtémoc Medina, Instituto de Investigaciones Estéticas Humanas. Es que escuchando su ponencia, de alguna manera caigo en cuenta en algo que me ha irritado en varias argumentaciones. Y es precisamente, creo que lo hace usted de una manera extremadamente clara, y es que efectivamente en el proyecto gramsciano del intelectual orgánico está inserta la expectativa de la aparición de la autoridad, de alguna clase de movilización social, que por tanto defina con toda precisión el lugar de los intelectuales. El hecho de que usted establezca este territorio de autoridad, efectivamente pareciera, a partir de ese momento, dirimir con toda tranquilidad y simplicidad las alternativas complejas que los otros intelectuales parecen tener. Y lo digo de fondo porque efectivamente me parece un momento de las aspiraciones del intelectual de izquierda que yo preferiría rechazar, y particularmente por una implicación de lo que usted está diciendo. Hay algo que efectivamente me parece que está a debate al interior del intelectual de izquierda en América Latina, y es: podemos admitir la restauración del pacto entre las masas movilizadas, la resurrección de la historia patria latinoamericana y la constitución del poder del caudillo y del poder del caudillo. Es decir, podemos, desde el punto de vista de la ambición de la izquierda latinoamericana, admitir como una autoridad válida el que el único mecanismo de movilización que parece estar disponible es el de la construcción de una figura de identidad de las masas. Y a mí me queda muy claro que entre los personajes que usted quiere agrupar como neoconservadores no hay un acuerdo sobre este que es el tema fundamental. Un poco lo que estoy tratando de decir es: en esa agrupación que yo describiría como no simplista, sino injusta con el debate intelectual latinoamericano, lo quiero decir muy seriamente como injusta, lo que yo siento es que simplemente estamos recibiendo el juicio moral que se deriva de su adscripción orgánica. Y si uno revisara las posiciones que los intelectuales toman, uno se daría cuenta que en realidad no han solucionado el problema, que no están asumiendo esa posición. Entonces, simplemente quiero plantear este punto, y es lo que me parece difícil, que requiere una especie de defensa, es porque la figura del intelectual orgánico gramsciano puede resucitar después de la crítica de los años 70 y 80 a esa función intelectual. O sea, creo que lo que está a demanda en este Congreso es por qué podemos restaurar al intelectual orgánico, o al menos al sueño del intelectual orgánico. Gracias. Gracias, Cuauhtémoc. Puede ser que cometo una injusticia en la caracterización que hago. La imprudencia quizás se debe a que cuando comenzábamos a leer, más o menos en 1970, a los críticos neoconservadores, no se llamaban así, entonces se llamaban liberales, socialdemócratas, trotskistas, ¿no? Intelectuales judíos de Nueva York, ¿no? No pensábamos que eso iba a terminar en Bush, pero terminó en Bush, ¿no? Esos son los intelectuales que realmente crearon. No pensábamos que cuando Castañeda hizo ese famoso libro, un libro importante, ¿no?, sobre la guerrilla, la utopía desarmada, ¿no?, iba a terminar como un político de derechas, pero terminó como político de derechas, ¿no? Entonces, eso es un poco la urgencia que siento, y quizá
me lleva a una injusticia sectaria. Tengo una tendencia, habiendo sido trotskista en una época yo mismo, al sectarismo, ¿no? Pero el peligro que veo es que, y no es una defensa en sí de los gobiernos nuevos, tengo esperanza en esos nuevos gobiernos, pero no siento la necesidad de ser partidario de ellos, ¿no? Para mí representan una nueva coyuntura y una nueva posibilidad, con miles de contradicciones de todo tipo. Pero una nueva esperanza, es decir, ¿dónde en el mundo hoy día el proyecto de un socialismo más o menos democrático, ¿no?, está en vida si no es en estos movimientos en América Latina? ¿Dónde? ¿En Estados Unidos? No. ¿En Europa? No. ¿En África? No. ¿En Asia? No. En América Latina, ¿no? Entonces, esto representa para mí una nueva coyuntura fundamental realmente, ¿no? Después de muchos años de restauración conservadora, ¿no? Ahora, la cuestión del caudillo. Sí, hay un aspecto caudillesco, evidentemente, sobre todo en Chávez, ¿no? Pero menos en los Kirchner, Lula. Y aún Chávez se somete a elecciones, no es como Castro, ¿no? Castro nunca se sometió a elecciones, ¿no? Cometió errores horribles y simplemente siguió adelante, ¿no? Ok, vamos a tener un cambio de rumbo, pero no se somete. Chávez se ha sometido a 7 elecciones, ¿no? Y en el último fue rechazado, ¿no? Y aceptó el rechazo. Vamos a ver lo que pasa después, pero por el momento aceptado. Entonces, pero por otro lado, puede ser que en ciertas coyunturas es necesario cierto caudillismo, es decir, para integrar una posibilidad popular, ¿no? Que una figura esté presente para organizar, Napoleón en la Revolución Francesa, para organizar, canalizar esto. El problema siempre es que esa figura puede llevar a la deformación de precisamente, como pasa en el caso de Napoleón o de Mao en China, del proceso político. Pero el hecho de que la idea del líder en sí sea una fatalidad política, no me parece convincente. Que lo único que podemos oponer, por ejemplo, a Chávez es la desconstrucción. ¿A qué nos lleva la desconstrucción vanguardista, digamos, de los pactos de mimesis, como quieres? Me parece que lleva a un liberalismo esencialmente de aceptar el orden actual, pero darle un giro liberal. Vamos a ser los más buenos posibles dentro del orden actual, pero no vamos a cambiar el orden actual. Pero para cambiar el orden actual hace falta tener un movimiento político capaz de ganar el Estado, y una vez ganar el Estado, hacer algo coherente con el Estado, usar el Estado para cambiar las cosas. Y para eso quizá hace falta nuevas formas políticas, como también nuevas maneras de pensar la cuestión de la relación entre estética y política. Sí. Me gustaría yo dar la palabra, es decir, yo voy dando la palabra, estoy viendo, estoy anotando, pero no que de pronto se pare. Por favor, sí, adelante. ¿Sí me toca? Sí, claro. Está el control del intelectual. Percibo una tensión interesante, quizás sobre la postura de ambos personas que me reciben. La asociación que hace el profesor Beverly entre este neocriollismo, este regreso de las izquierdas que se portan mal a la noción de un nacionalismo poco vago, el retorno a los proyectos de estilo vasconcelistas del indígena esencial, etc. Percibe una tensión entre ese punto y el punto de la vanguardia de la izquierda como una vanguardia constante en lo estético, pero también en lo político, en lo social, etc. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Y si hay ejemplos concretos de esta tensión que ustedes pueden mostrar. Yo creo que yo sé que hay un pacto corrupto, anacrónico del nacionalismo, ¿no?
Y que si esto fuera eso, no sería mucho más que decir que queremos que volviera el PRI, ¿no? En México, ¿no? A veces me parece que no sería mal si volviera el PRI, pero eso es otra... Porque realmente los gobiernos neoliberales que han tenido me han parecido en general desastrosos. No para nosotros, ¿no? Pero, aunque también crean problemas para nosotros, pero para las clases populares, ¿no? Entonces, habría que pensar la posibilidad de un nuevo nacionalismo y entonces surge la cuestión de la relación entre las nuevas formas de teoría cultural, como los estudios postcoloniales, formas que precisamente ataca el giro neoconservador como gringas o anglosajonas o algo así, ¿no? Estudios culturales sería otro ejemplo, y estas nuevas formas políticas. Es decir, Chávez es nacionalista, bolivariano, pero entre otras cosas, cuando se celebra el aniversario de Colón en Venezuela, declara que no va a ser festival nacional porque Colón mató o fue la causa de la muerte de mucha población indígena. ¿Y por qué queremos celebrar esto, no? ¿Por qué queremos celebrar la destrucción de la población indígena? Esto no es algo que un nacionalismo latinoamericano criollo, mestizo, transculturador de tipo de la Revolución Mexicana hubiera celebrado hace 20 años, ¿no? Representa una nueva posición cultural epistemológica en que la historia y el bienestar de los pueblos indígenas ya es un factor que el Estado piensa que tiene que representar, no en términos de integración, ¿no? Vamos a ponerlos ahí en un mural de Diego Rivera, mira, ahí está el indígena. Vamos a integrar el indígena al proyecto del Estado moderno mexicano, sino de admitir que lo indígena es una diferencia, va a continuar a ser una diferencia, y que hay que respetar esa diferencia. Ok, eso es nacionalismo, pero es un nuevo nacionalismo y existe una nueva dinámica entre la relación entre teoría cultural y movimientos políticos que me parece muy fructífero, ¿no? Pero me están haciendo señales de que estamos un poco apretados de tiempo. Creo que dejaríamos el resto de las preguntas y del debate sobre este tema un poco más tarde. Es decir, sé que hay muchos que tienen muchas inquietudes. Muchas preguntas para John Beverly. Muchas gracias, John.